Hace unos días atrás, cuando comenzó, al poco de comenzar el conflicto, cuando quemaron las estaciones de metro en Santiago, el conflicto social que se está viviendo en nuestro país y político, el presidente salió a hablar y dijo una frase que hoy ha servido para poder de alguna manera burlarse, hacer memes y cosas así, o enrostrarle al presidente lo que dijo. Él dijo, estamos en guerra, ¿recuerda? Estamos en guerra. Y mucha gente dijo de qué guerra está hablando, otros la interpretaron como que era una guerra contra el pueblo, y bueno, cada uno le dio su perspectiva de acuerdo a su posición política. Y saben, el apóstol Pablo también dice lo mismo, estamos en guerra, cuando se refiere al cristianismo. Recuerdan al final de su vida, cuando escribe su última carta en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, ya dice que el tiempo de su partida está cercano, dice, que ya está a punto de dejar el cuerpo, a punto de partir a la presencia del Señor, como él lo dice también a los Corintios, ausente del cuerpo, presente al Señor, pero ahora cuando le escribe a Timoteo está hablando personalmente de lo que va a suceder con él. Y él, entre otras cosas, menciona 3, pero entre otras cosas dice, he peleado la buena batalla. Y cuando él dice he peleado la buena batalla, implicaba que todo el tiempo, desde que el Señor lo alcanzó en ese mediodía camino a Damasco, desde ahí en adelante él comenzó en un conflicto bélico en términos espirituales, hablando en esos términos, que duró hasta el momento en que él estuvo a punto de partir. Y por eso lo dice mirando hacia atrás retrospectivamente, he peleado la buena batalla. Este lenguaje del apóstol Pablo no es único de ese tiempo. De hecho, en más de una ocasión compara al creyente con un soldado, para usar una metáfora, para hablar de la disciplina, para hablar de la concentración, también de un atleta, pero muchas veces habla en términos de un soldado. Bien conocido es el texto, ¿verdad?, de Efesios capítulo 6, donde dice que tenemos una batalla no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Y cuando nosotros pensamos en lo que pasa con nosotros en el día de hoy, probablemente muchos de nosotros ni siquiera se nos ha pasado por la mente que estamos en una guerra. Parece ser que nosotros entendemos el cristianismo no como un conflicto permanente, sino como algo circunstancial. Cuando vienen algunas situaciones que no nos gustan en nuestra vida, decimos estamos pasando por una prueba, ¿cierto? Y ahí entendemos una prueba como también que el Señor nos está llevando por el crisol, nos está llevando por la aflicción para poder enseñarnos ciertas lecciones. Pero no es circunstancial eso, sino es permanente. Es decir, el que estar en un conflicto es algo permanente. Yo quiero que leamos 2 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 5 nuevamente para ver al menos 4 cosas en cuanto a esto. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El contexto en el cual el apóstol Pablo escribe, ya lo vimos en la serie de 2 de Corintios, si ustedes se recuerdan, es la proliferación de algunos falsos profetas o falsos maestros que se habían introducido a la iglesia en Corinto y en ausencia del apóstol Pablo estaban enseñando otras cosas, estaban desprestigiando el ministerio del apóstol Pablo que había fundado esa iglesia y estaban de alguna manera atacándolo personalmente con el propósito de destruir su reputación dentro de ellos y con el propósito de ellos ponerse en el lugar del apóstol Pablo liderando
liderando la iglesia. Por eso es que Pablo comienza en el capítulo 10 precisamente a confrontarlos en forma directa. Creían o hablaban de Pablo como que era una persona que era dura por carta, versículo 10, más en la presencia corporal era débil, y que incluso en cuanto a la oratoria era despreciable su oratoria. Ellos se preocupaban de escuchar a alguien que tenía una buena capacidad de seducir, de atraer a las personas con lo que decía, con las palabras que exponía. Recuerden que eran griegos y tenían mucho interés en aquello. Sin embargo, a Pablo lo consideraban un hombre no bueno desde el punto de vista de la retórica. Decían que su apariencia física era deplorable también, despreciable. Sin embargo, el apóstol confronta a estas personas para realmente revelar lo que había en sus corazones. Y eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 2 en adelante. Más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos, y allí se está refiriendo a este tipo de personas, a aquellos que la desean, a fin de que de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Allí los desnuda completamente, los deja expuestos, revela lo que realmente había en los corazones de estas personas. Se disfrazaban como apóstoles de Cristo, pero eran en realidad ministros de Satanás. Ahora, en ese contexto, Pablo escribe estos versículos que nosotros tenemos ahí en el capítulo 10, versículos 1 al 5. Y obviamente, la primera interpretación tiene que ver con eso, es decir, la razón por la cual escribió estos versos tiene que ver en primera instancia con los receptores originales de la carta, y ellos entonces Pablo estaba hablando a los corintios para que aquellos que habían sido seducidos por estos hombres volvieran en sí, se arrepintieran y volvieran al Señor. Sin embargo, también esta verdad que el apóstol Pablo deja aquí también tiene que ver con lo que pasa entre nosotros en el día de hoy. Todavía la iglesia está expuesta a herejías, a diferentes enseñanzas que contradigan la doctrina bíblica. Y también podíamos ampliar un poco más el sentido de la aplicación. Todavía la iglesia está expuesta a que los creyentes sean seducidos por pensamientos, filosofías o ideologías que no tienen nada que ver con lo que Dios revela en su palabra y que por el contrario atacan a Dios e impiden que las personas, o intentan impedir que las personas lleguen al conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pablo. Por tanto, lo que aquí el apóstol va a decir son, como dije, al menos 4 cosas que me parece pertinente en el día de hoy más que nunca. Y lo primero está ahí en el versículo 3, 2 y 3 vamos a leer para tener el contexto, que es la realidad del conflicto. Es decir, la realidad del conflicto espiritual, de la batalla espiritual que él está librando. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, aquí está, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, las 2 veces que se utiliza la palabra militamos y milicia, la raíz de esa palabra es estrategia en griego, y esa palabra estrategia es la de la cual viene nuestra palabra estrategia. ¿Y para qué se utiliza la palabra estrategia en términos militares? Para la estrategia para enfrentar a un enemigo. Es decir, cómo idear una forma para poder enfrentar a un enemigo que es una realidad. Por tanto, lo que Pablo está diciendo allí, que el conflicto es una realidad. No es algo que nosotros podamos decir, bueno, hoy está, mañana no estará, o quizás puede ser, a lo mejor. No, Pablo está diciendo, es una realidad. Ahora, ¿esto es una realidad desde cuándo? Desde el mismo momento en que el hombre pecó contra Dios.
Desde el mismo momento que el hombre cayó, ahí en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, nosotros vemos más adelante el conflicto que se iba a producir entre dos simientes distintas. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Había un conflicto, se iba a producir un conflicto a lo largo del tiempo que iba a ser hasta el final del tiempo, cuando el Señor Jesucristo finalmente ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, eso es interesante, porque cuando uno empieza a ver el resto de la Escritura se da cuenta, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 al capítulo 3 al capítulo 11 se da cuenta de que hay una simiente que va por el camino del conocimiento de Dios y una simiente que va por el camino contrario a Dios. Ahí está Génesis capítulo 11, como leímos en la mañana, la rebelión del hombre contra Dios, directamente. Ahí está también Nimrod, específicamente, que era cazador delante de Jehová, dice el texto bíblico, pero eso significa en contra de Jehová, literalmente. De tal manera que este conflicto permanente se da posteriormente también de los que son de Cristo y de los que no conocen a Cristo. La realidad del conflicto es establecida por el apóstol Pablo en cuanto a sus orígenes, es decir, con quién realmente tenemos una lucha, una batalla, una pelea constante como dije en Efesios capítulo 6. Allí dice que nuestro conflicto no es primariamente ni esencialmente contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo aquello que se oponga a Dios y a sus principios y a su palabra revelada viene del mismo infierno. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El conflicto es con un enemigo poderoso. La guerra es con un enemigo que se rebeló contra Dios antes de que el hombre inclusive fuese creado en esta tierra, sedujo al hombre, inyectó el pecado en el corazón del hombre y desde entonces comenzó a tratar de destruir las obras de Dios. Este es el mentiroso que dice la Biblia, el que se opone a Dios. Por tanto, el conflicto es espiritual en esencia. El conflicto no es físico. El conflicto es espiritual. La esencia de ello, el origen de ello tiene que ver con reconocer entonces quién es el enemigo. Cuando nosotros escuchamos o oímos, por ejemplo, de ideologías y filosofías extrañas que claramente están en contra de Dios, por ejemplo, cuando se habla del marxismo, por ejemplo, estamos hablando de una ideología claramente contraria a Dios, atea, que odia el cristianismo. Ahora, no es algo que nosotros tenemos en contra de esas personas, no es la lucha con ellos, sino la lucha con el origen, de dónde procede aquello. Y el origen es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Obviamente se manifiesta a través de personas. Ahí está Karl Marx, por ejemplo, o Federico Engels, que fueron los teóricos del marxismo. Sin embargo, detrás de ello, y eso es lo que yo quiero recalcar, está el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que se opone a Dios nace allí. El origen es el infierno. Y por eso necesitamos estar nosotros preparados constantemente para esta batalla. Y esta batalla es sin cuartel, es constante. Como dije, no es circunstancial. Pablo dice, nosotros estamos en una guerra. No militamos según la carne. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Fíjense lo que él dice. Dos veces repite el mismo concepto. ¿Para qué? Para destacar que la realidad de esta batalla, de esta guerra, es esencialmente espiritual. Y por eso que no se gana con armas físicas.
¿Recuerdan al Señor Jesucristo cuando estaba ahí frente a Pilato? Y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor Jesucristo le dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y dice algo más, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de este mundo. Y cuando Pedro saca la espada, ahí en el huerto de Getsemaní, antes de ese evento que acabo de mencionar, y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿se recuerdan lo que pasó? El Señor le dice, mete tu espada nuevamente en su lugar. ¿Por qué? Porque el conflicto no era físico, no era una batalla que tuviese que ver con armas físicas. Hermanos, por eso no se trata de que nosotros tengamos más preponderancia como evangélicos, más preponderancia política dentro del país. No se trata de ganar espacios políticos dentro del país, que los evangélicos intentemos hacer eso. Sino se trata de un conflicto de tipo espiritual. La realidad del conflicto debe llevarnos a nosotros primero al reconocimiento de eso y a estar constantemente con la guardia en alto, preparados para cualquier situación que se produzca. Y quizás ni siquiera nos estamos dando cuenta, pero esta situación se está produciendo, es decir, el conflicto se está dando. En los últimos 30 años se ha infectado la mente de los muchachos que van a las universidades. Hay un control ideológico, es un verdadero laboratorio ideológico las universidades. Y después de todo este tiempo, de estos 30 años, hoy estamos cosechando los resultados nada más. Y muchos creyentes están involucrados en eso. Muchos muchachos de nuestras iglesias que van a la universidad vuelven transformados, con una visión, con una cosmovisión absolutamente humanista. Se olvidan de lo central. Se olvidan de que esto no tiene que ver con la superficie de las cosas, es decir, con lo visible, sino con lo invisible, porque es un conflicto de tipo espiritual. Infectan el pensamiento de ellos y entonces finalmente terminan pensando, haciendo una especie de mezcla de sincretismo entre el cristianismo y el humanismo. Y no se puede. El cristianismo y el humanismo son contrarios, antagónicos. O es uno o es otro, los dos no pueden ir de la mano. Por lo tanto, lo primero que el apóstol Pablo coloca en evidencia es que tenemos un conflicto, estamos en guerra constantemente. Nunca debemos olvidar eso. Nunca debemos sacar la mirada de lo que la Biblia dice. Y Pablo llama a que nosotros estemos con los ojos bien abiertos, atentos a ver cualquier tipo de movimiento de parte del enemigo y saber que necesitamos estar apercibidos para usar las armas correctas. Y eso es lo segundo que aquí Pablo va a decir. Las armas del conflicto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas que debemos usar, como es un conflicto espiritual, son armas espirituales. Y no son armas que nosotros tenemos naturalmente, sino son las que Dios nos ha concedido para luchar precisamente con esas armas. ¿Recuerdan la tentación del Señor Jesucristo? El enemigo atacó fuertemente, trató de buscar el momento preciso, entre comillas, la debilidad más grande del Señor Jesucristo en términos de su humanidad para atacar precisamente ese flanco. Después de 40 días y 40 noches el Señor había ayunado, no había comido y entonces físicamente estaba en forma natural debilitado. Y entonces le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hace el Señor? Toma la palabra, que es la espada del Espíritu, y contraataca.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ese es el primer contraataque. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se defiende y cómo contraataca? Con la palabra de Dios. Hermanos, esa es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Junto con la oración, son las dos armas más poderosas que nosotros tenemos. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, el apóstol Pablo está hablando precisamente de, aunque no dice literalmente, pero se implica la palabra y la oración. Recuerden lo que pasó cuando habían dificultades en la repartición de las cosas en la iglesia primitiva. Y los apóstoles le dicen a las personas que elijan entre ellos algunos diáconos para que se ocupen de esta labor, y ellos van a persistir ¿en qué cosa? En la palabra y la oración. La palabra y la oración. Jesucristo, mucho de su vida aquí en la tierra, de su ministerio, Él lo realizó de rodillas delante de su Padre, buscando constantemente a su Padre. A veces pasó noches enteras. ¿Y luego qué hacía? Predicaba la palabra. La palabra de Dios es poderosísima para guardar la mente de nuestros muchachos que están en la iglesia y que van a ir a la universidad o están en la universidad. Cuando son saturados de las Escrituras, nosotros podemos tener confianza en que el Señor va a traer a su memoria esa Escritura que les fue enseñada para poder posteriormente defenderse ante los ataques que van a recibir en la universidad. Es triste en el día de hoy ver cómo chicos de iglesias nuestras tienen una mezcla tan extraña en su cabeza y se nota claramente que están más influidos por la masa que sigue un ideal o una ilusión pasajera que por las Escrituras. Necesitamos tener muy claro eso para poder enseñar la palabra constantemente. Los padres que están aquí en estos momentos, enseñen la palabra a sus hijos. Tráiganlos para que sean expuestos a la palabra. Y no se van a arrepentir después. Porque los chicos van a estar preparados para enfrentar un mundo que es hostil, que es antagónico. Hermanos, la iglesia siempre ha navegado por aguas turbulentas y esta no es la diferencia. Lo que está pasando hoy día en la sociedad y la iglesia en medio de ello no es algo extraño. La iglesia siempre va a vivir tiempos duros, difíciles. Recuerden el Señor cómo mandó a sus primeros discípulos como ovejas en medio de lobos. Esto es siempre así. Si estamos en guerra, estamos en un conflicto permanente en términos espirituales, necesitamos usar las armas correctas, porque de lo contrario vamos a perder. Obviamente el Señor ganó la guerra por nosotros, definitivamente, pero podemos perder batallas en el proceso. Necesitamos tener claridad respecto a las armas que debemos usar y usarlas realmente. ¿Cómo podemos pensar conforme a la voluntad de Dios? Pensando bíblicamente. Y esa es una de las necesidades más grandes de la iglesia hoy, que los creyentes empiecen a pensar bíblicamente y puedan limpiar su mente de todas las cosas que están rondando alrededor y que muchas veces nos seducen porque parecen cosas plausibles, cosas hermosas, parece algo lindo. ¿Quién no va a querer que hayan mejores trabajos en Chile? ¿Quién no va a querer que hayan mejores pensiones en Chile? ¿Quién no va a querer que hayan una serie de otras cosas que se están reclamando? Y uno dice, sí, evidentemente son legítimas, pero, y ahí está la mezcla, pero la forma en que se hacen, que se reclaman no son legítimas. Y el creyente debe tener ese discernimiento, esa capacidad de comprensión, de entendimiento cuando las cosas se van por un lado y no siguen el patrón que para nosotros es el patrón absoluto, que son las Escrituras. Necesitamos tener cuidado con desviarnos del camino. Y para no desviarnos del camino debemos llenarnos de la palabra de Dios. Miren lo que le dice Pablo a los colosenses. En el capítulo 3
versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo que necesitamos, hermano. Nunca se canse de ser expuesto a la Biblia. Nunca deje de leer las Escrituras. Las Escrituras es el arma más poderosa que tenemos. Recuerden lo que le dijo el apóstol Pablo, que la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo es el que usa la palabra de Dios para que nosotros podamos defendernos adecuadamente. La palabra de Dios esgrimida por la mente de un creyente en el campo donde se libra la batalla, por la visión del mundo, debe ser usada constantemente. Debe ser bien usada. Y aquí quiero detenerme para explicar por qué dije bien usada. Porque hoy he visto una cantidad de personas que citan textos bíblicos, pero fuera de contexto. Es decir, mal interpretados. Y que simplemente se citan para justificar una posición ideológica definida. Así hay personas que citan el libro de los Hechos para decir que hay principios que fundamentan el comunismo, por ejemplo. Así hay personas que citan a Mateo, como dije en la mañana, Mateo 9:36, para decir que el Señor mira de una manera especial a la gente en la calle, pero esa aplicación no tiene ningún sentido porque lo que el Señor Jesucristo está viendo es otra cosa. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos estar llenos de la palabra, pero al mismo tiempo de la palabra bien interpretada. ¿Entienden la diferencia? Citar versículos por allá, por acá y hacer una mezcla, eso no sirve. Hay que examinar el texto en su contexto. Entender lo que quiso decir el autor original hasta donde nosotros podemos llegar, guiados por el Espíritu Santo, para poder presentar la palabra y decir, así dice el Señor. Si tenemos un conflicto que es espiritual, necesitamos usar armas espirituales para enfrentarlo. Pero hay otra cosa interesante que se deduce de ahí. Fíjense los términos que utiliza Pablo. Y esto es lo tercero. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este es el lugar del conflicto. La realidad del conflicto, estamos en guerra, eso lo dice Pablo en muchas partes. Militamos, es decir, luchamos en una batalla. Las armas de este conflicto son espirituales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son estas fortalezas? Y este es el campo del conflicto, el lugar de batalla, el lugar donde libramos la guerra. Y esto es muy importante, es la mente. Es la mente. ¿Por qué creen ustedes que el sistema educativo en este momento son como las arterias de toda la ideología predominante hoy? Porque una vez que inyectaron su ideología en el sistema educativo, todo este sistema educativo se fue presentando como cosas razonables y lógicas a las personas y le metieron en la cabeza todo esto. Y finalmente las personas terminan pensando de una manera determinada y la Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, convencieron a todo el mundo, o no todo el mundo, ¿cierto? Esa es una forma de expresar mayorías, probablemente, a la gente para que pudiese pensar de una manera determinada. Y por eso en el día de hoy, en nuestra sociedad, existe un solo pensamiento y si alguien dice algo en contra, todos se van sobre él. Es increíble, uno ve de repente en las redes sociales y una persona opina algo distinto y lo tapan. En los programas de televisión ocurre lo mismo. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó en el proceso en estos 30 años? Como yo decía, era un laboratorio ideológico donde cambiaron la manera de pensar. Nosotros en nuestro país y en nuestro contexto latinoamericano inclusive, vivíamos bajo un pensamiento judeo-cristiano en general. Las personas tenían un cierto respeto hacia la religión, ¿no es verdad? Nadie se hubiese atrevido 30 años atrás en meterse a una iglesia y sacar una imagen, aunque nosotros no creemos en imágenes, ¿verdad? Pero sacar una imagen que es ícono de un sistema religioso y luego botarlo y quemar ese lugar donde se reúne la gente. ¿A quién se le hubiese ocurrido eso? ¿Quién hubiese pensado que empezaran a hacer, como le llaman hoy día, performance o presentaciones en España, por ejemplo, frente precisamente a un templo católico romano, donde se masturban las mujeres con una cruz? ¿A quién se le podía haber ocurrido eso? Es decir, algo pasó, ¿se fijan? Algo pasó en que se perdió todo lo que era respeto hacia el pensamiento de los demás, aunque no pensáramos igual. Esto se produjo por medio de infiltrar en la cabeza una serie de pensamientos, de razonamientos, como dice ahí el texto, literalmente la palabra argumentos es logismos, significa razonamientos lógicos supuestamente, y es la misma palabra que se utiliza cuando dice que los hombres no dieron gracias a Dios, ¿cierto? No lo reconocieron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus logismos, dice la misma palabra. En sus razonamientos, profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Es decir, este tipo de pensamientos ajenos a Dios, contrario a Dios, es lo que se metió en tantas partes. Yo le vengo diciendo hace cuánto tiempo que Chile hoy es el segundo país más secular de Latinoamérica, ¿recuerdan? Después de Uruguay. Chile en su mayoría, y aquí no estoy diciendo, no estoy hablando de cristianismo real, cristianismo bíblico, pero en su mayoría se declaraba cristiano. Pero mayoría por mucho, es decir, 95% se declaraba cristiano. Hoy las cifras han caído notablemente. ¿Qué pasó? ¿Cómo comenzó el cambio? Los medios de comunicación masivos empezaron a bombardear con otro pensamiento, a desprestigiar las religiones. Empezaron a burlarse de las escrituras. Empezaron a ridiculizar el cristianismo. Y esto empezó a calar hondo en cada uno de aquellos que recibían a través del sistema educativo ese tipo de enseñanza. Y hoy uno ve chicos de 13, 14 años en el colegio, son ateos, se declaran ateos. 30 años atrás no ocurría eso. ¿No notan que aquí hay un problema? ¿Cuál es el problema? Que la iglesia no supo reaccionar a tiempo. La iglesia no supo reaccionar a tiempo. Y entonces teníamos a los muchachos, cuando eran chicos todavía, en la escuela dominical pintando dibujitos. Teníamos a los chicos no enseñándole nada de Biblia, sino puras cosas históricas. No aplicando las escrituras como debían. Le enseñábamos a los chicos que Sansón era un muchacho, ¿cierto? Que hacía muchas cosas, pero no le decíamos de que Sansón no era nada si el Espíritu de Dios no venía sobre él. Le enseñábamos que David destruyó a un gigante, derribó a un gran gigante, pero no le decíamos que si Dios no usa a David, David no sirve para nada. Y que detrás de todo eso estaba el Dios verdadero manifestándose a través de instrumentos pequeños y débiles. No les enseñamos que detrás de todas las historias bíblicas está Dios. Y que en realidad Dios es el Dios de la historia. Y que los personajes bíblicos no son centrales, sino que Dios es el personaje central. Y entonces los chicos se entretenían y los chicos pasaban de una clase a otra y finalmente iban al sistema educativo y los hacían pedazos. La iglesia tiene un gran problema en eso.
Nosotros cerramos ahí y debemos reconocerlo. Entonces eran carne de cañón en un sentido, para que reescribieran en sus corazones, en sus mentes, todo una filosofía contraria a Dios y a sus principios. ¿Eso es lo que está pasando hoy? Eso es lo que va a seguir pasando, lamentablemente, y por eso necesitamos nosotros entender que estamos en un conflicto, que el conflicto va a ser permanente y que tenemos armas espirituales y la palabra de Dios es un arma poderosísima para enfrentar eso. Los que son abuelos y tienen hijos, nietos, perdón, que están recién criando, que también puedan entender esto. Saturen a sus nietos de la palabra de Dios. Pero no los entretengan con cosas bonitas. Háblenle de Cristo. Muéstrenle la importancia de que ellos necesitan un Salvador urgentemente. Es en la mente donde es el lugar de conflicto. Allí ganamos o perdimos. Y debemos entonces entender la palabra y no solo decir versículos. Un muchacho puede aprender un versículo de memoria, pero si no sabe qué significa ese versículo, qué es lo que realmente dice, no sirve de mucho. Necesita profundizar, necesita poder saber que hay una sola historia a través de toda la Biblia. Necesita poder saber que Génesis 3:15 es el que se desarrolla en todo el resto de las Escrituras. Y que la simiente de la mujer en singular es el Señor Jesucristo. Y que Él venció a Satanás en la cruz. Necesitamos que todos entiendan que el eje central, el eje rector, la teología principal de todas las Escrituras. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 1 al 11, Pablo dice, ¿esto éramos nosotros? Esta era la condición de todo ser humano, la ira de Dios estaba sobre cada uno, pero en el Evangelio la justicia de Dios se reveló. ¿Y eso qué es? Que Cristo haya venido, su justicia haya muerto en nuestro lugar y nos haya justificado delante del Padre, solo por la fe en Él. Y todo aquel que ha sido justificado está siendo santificado, capítulo 6 al 8. Y luego llega el capítulo 12, y él dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces le dice, no os conforméis a este siglo. ¿No les parece interesante lo que dice ahí? En el versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo que en realidad ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Se está refiriendo a todo lo que somos y hacemos con nuestro cuerpo debe ser un culto a Dios. Como veíamos en la mañana, todo el trabajo que hacemos debemos estar pensando en cómo honrar a Dios a través de ese trabajo. Pero luego dice, pero hay un obstáculo aquí. ¿Cuál es el obstáculo? El mundo quiere moldearlos. El mundo quiere colocarlos en un esquema. Esa es la palabra en griego. En un esquema, una forma que va cambiando todo el tiempo, porque estas son las modas, ¿cierto? Que vienen y van. Este es el problema. Y si no reconocemos el problema, no vamos a poder saber cuál es la solución. Y el problema es que nosotros somos susceptibles a ser moldeados en cuanto a nuestro pensamiento por las modas pasajeras de este mundo. ¿En qué está pensando un creyente cuando sale, por ejemplo, a un centro comercial? ¿Está pensando en lo mismo que piensa el inconverso? ¿Está buscando satisfacer sus propios deseos lo mismo que un inconverso o tiene otra perspectiva en su cabeza? Cuando va a trabajar en la mañana, sale a su trabajo, de su casa, ¿en qué está pensando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es el propósito? Si está pensando lo mismo que el mundo, hay una mala noticia, ya está siendo formado por el mundo. Si el creyente cree exactamente lo mismo en cuanto a lo que sus hijos tienen que ser y que el propósito de sus hijos es ir a la universidad y sacar un título, entonces está pensando igual como el mundo. Ya está cayendo en el molde del mundo.
Y por eso Pablo dice que no nos acomodemos al molde del mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de ¿qué cosa? De nuestra mente. ¿Ven dónde está el conflicto? El conflicto está en la mente. Yo me pregunto por qué el Señor dejó estos 66 libros con escritura, que en el fondo es una forma de expresar ideas. Obviamente, una mente que tiene el Espíritu Santo puede discernir la palabra de Dios porque tiene la iluminación del Espíritu. No como aquel que no tiene al Señor, que evidentemente no entiende ni puede entender, como dice Pablo. Pero el creyente sí tiene el Espíritu de Dios, que lo conduce a profundizar en las Escrituras. Y hermanos, de eso se trata, profundizar en las Escrituras. Necesitamos tener raíces fuertes, firmes. Si como soldados salimos a la guerra y no estamos bien nutridos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser fácilmente derrotados. Debemos reconocer dónde está el conflicto, cuál es el lugar de la guerra, dónde se libra esta guerra, esencialmente en nuestra mente. Por eso, tengamos cuidado con lo que oímos, con lo que vemos y con lo que escuchamos. El ministro de propaganda de Adolf Hitler decía que había que permanentemente estar bombardeando a la masa no pensante, así le llamaba él, porque él sabía que la masa simplemente escucha un eslogan y va tras ese eslogan, y eso lo hemos visto acá. Decía que había que bombardear a la masa con una idea que no fuese muy inteligente, una idea superficial, pero había que darle una y otra vez. Y entonces convencían a cualquiera. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo los canales de televisión en Chile, hoy estamos siendo adoctrinados sin darnos cuenta. Todos los medios de comunicación en este país, casi sin excepción, todos quieren meternos una sola idea en la cabeza. Y yo digo, antes de ganarnos frente al televisor, a escuchar noticias que están sesgadas porque tienen un solo objetivo, transformar nuestra manera de pensar, mejor estemos con la palabra de Dios. Estos lentes son infalibles. Nos van a permitir ver exactamente como Dios quiere que veamos las cosas. El campo de batalla es la mente. En el contexto, dice alguien, de una batalla entre la mente y las ideas, las fortalezas que constituyen el objetivo son argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es la forma en que trabaja el enemigo. Fíjense, argumentos, logismos, razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ven la importancia de discernir? Es decir, debemos darnos cuenta cuando están levantándose contra el conocimiento de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener la mente despierta, ágil, para darnos cuenta, decir, no, por aquí no, porque aquí están yéndose en contra de Dios y en contra de su palabra. Y entonces poder cortar esas cosas, ¿cierto? Cuando vienen hacia nosotros o hacia nuestros hijos, debemos estar pendientes de esto para no ser seducidos por cosas que parecen muy lindas y parecen muy humanas, pero muchas veces no son cristianas. El enemigo, recuerden, tiene un disfraz. No se presenta tal cual, porque si se presenta tal cual es fácilmente reconocible. Se presenta con un disfraz. Los falsos profetas que el Señor mencionó, ¿cómo vienen vestidos? Dice, con vestido de oveja. Nunca el enemigo se presenta directamente y entonces las ideas que circulan pueden decirnos a nosotros, no, no te preocupes, no tiene nada contra el cristianismo. Pero uno tiene que tener el discernimiento. Cuando conoce bien su fe, uno se va a dar cuenta inmediatamente. Esto no. Por aquí quieren seducirnos, quieren llevarnos lejos del Señor. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a los colosenses? Mirad que nadie os lleve cautivos, esa es la palabra, engañar, como una especie de botín de guerra. Otra vez utiliza un término militar. Que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías
y hueca sutileza de los hombres. Necesitamos saber que estamos en una guerra, reconocer ese hecho. Necesitamos saber cuáles son las armas necesarias para poder luchar en ese combate, en esa batalla. Y necesitamos también saber cuál es el campo de batalla. Y el campo de batalla siempre es la mente. Por eso es que el cristianismo místico no sirve. Por eso es que ese cristianismo, ¿cierto?, de revelaciones y cosas extrañas, donde me hacen sentir como tan bien y que la persona salta de contento y grita y hace una serie de manifestaciones, sin el razonamiento previo, sin un conocimiento de la verdad revelada, no sirve para pelear esta batalla. Por eso es que hay personas que dicen ser cristianas y andan rebelándose en contra de la autoridad. Porque no conocen la verdad, sino se han dejado seducir por simplemente un cristianismo de experiencias que no tienen una realidad en la palabra de Dios. Y lo cuarto es el propósito final, es decir, a dónde debemos llegar, cuál es la meta entonces que debemos tener en esta batalla. Y esta es la meta del Señor, por supuesto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cualquier filosofía o visión del mundo u otra clase de enseñanza que socave, minimice, contradiga o trate de eliminar la visión cristiana del mundo o alguna parte de ella debe ser enfrentado directamente con un plan agresivo de batalla. No debemos dudar cuando se trata de esto. Debemos denunciar todo lo que es falso y que trata de destruir lo que son las bases del cristianismo. Por eso es que denunciar estos hechos no tiene nada de malo, porque no estamos luchando contra personas, sino que estamos luchando con las ideas que vienen del infierno y que usan a personas. Fíjense la palabra que utiliza en el versículo 4. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa palabra se puede también traducir como demolición. Para demoler la fortaleza. Para botar, para echar abajo, para sacar del camino aquellas cosas que obviamente intervienen en que el Evangelio, el conocimiento del Dios verdadero y del Salvador pueda llegar a más personas. Debemos entonces derribar esos argumentos y para eso, ¿qué necesitamos? Un conocimiento más profundo de la Escritura. Nosotros partimos por dos suposiciones esenciales. Primero, que Dios es un Dios real. Y dos, que Dios se ha revelado a través de estos 66 libros. Y que en consecuencia para conocer a Dios es necesario conocer la Escritura y para vivir honrando a Dios es necesario también conocer la Escritura. Y todo aquello que se oponga entonces es nuestro enemigo. En otras palabras, los enemigos de Dios deben ser nuestros enemigos. No debemos dudar en eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el final, la intención final de todo esto? Destruir la fortaleza de lo que no corresponde claramente a la Escritura acerca de Dios y su mundo creado. Y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto es esencial. Esto es imprescindible. Todas las actividades, dijo alguien, intelectuales siempre deben hacerse usando como filtro el lente de la visión cristiana del mundo para determinar si compaginan con la verdad de las Escrituras o si son enemigos que se deben enfrentar. Siempre debemos pasar todo por el filtro de las Escrituras. Cuando pensamos inclusive cuando vamos a votar, ¿qué vamos a votar?
¿Por quién vamos a votar o por qué cosa vamos a votar? Como ahora supuestamente va a haber un plebiscito, ¿cierto? Debemos saber por qué votamos. Debemos ir a las Escrituras y ver cuál es la posición, la visión cristiana de esto. Y decir, ¿es bueno esto? ¿Esto otro? Hacer una reflexión, un análisis y luego con discernimiento y con una conciencia limpia delante de Dios ir y ejercer nuestro derecho. Pero tenemos que tener cuidado para ser seducidos con cosas que no corresponden. El propósito de este conflicto es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave. Obediencia a Cristo. Nosotros fuimos llamados a eso, a obedecer a Cristo, no a cuestionar. Por eso cuando la Biblia es clara y categórica y dice que debemos obedecer y someternos a las autoridades, nosotros obedecemos a las autoridades, nos sometemos a las autoridades porque dice la Escritura que nos estamos sometiendo a Cristo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y ahí no hay cuestionamiento, ahí no hay nada que decir, pero, no, eso no sirve. Lo que Dios dice siempre es la última palabra. Cualquier duda que tengamos cuando Dios habla es definitivo, no hay nada más que agregar. El propósito es que llevemos honra y gloria a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dijo Pablo además de pelear la buena batalla? He guardado la fe. He guardado la fe, y ahí se estaba refiriendo no a la fe subjetiva, sino al depósito de la fe. He guardado la fe en el sentido de que Pablo había sido obediente a lo que Dios le había dicho. Cuando Cristo se apareció en ese día camino a Damasco, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué quieres que yo haga? Implicaba entonces no hacer más su voluntad, sino hacer lo que Cristo le había dado que hiciera, le había mandado que hiciera. Cuando estaba en Corinto y Pablo estaba un poco complicado al parecer, y el Señor le apareció en la noche y le dijo, Pablo, no te preocupes, sigue predicando, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Cuando estaba en el barco y parece que iban a zozobrar, ¿qué ocurrió? Allí en ese lugar también el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ninguno de los que van aquí se perderá. Es decir, Pablo estaba escuchando constantemente la voz de Cristo y estaba sometiéndose en obediencia a la voz de Cristo, de tal manera que su mente estaba entrenada para poder pensar como Cristo. Y entonces lo que él decidía y determinaba hacer de su vida tenía que ver con lo que el Señor había dicho que hiciese. Y hermanos, aquí es donde tenemos a veces un conflicto. Luchamos con nuestro propio corazón. Queremos hacer lo que nuestro corazón nos diga. No, tenemos que hacer lo que Cristo dice. No lo que el mundo dice, sino lo que las Escrituras dicen. Obediencia a Cristo es lo principal. Quizás con el tiempo vamos a tener que pagar un costo más alto cuando sigamos presentando la verdad y manteniéndonos en la verdad. Sin embargo, hemos de estar dispuestos a eso. La salvación es gratuita, ¿cierto? Pero no le costó barato al Señor, le costó su propia vida. El seguir a Cristo tiene un costo y debemos asumirlo como tal. Recapitulando entonces, Pablo dice que la realidad del conflicto, estamos en guerra, estamos militando en una batalla, es decir, luchamos en esa batalla, no hay posibilidad de escaparse de esa batalla, estamos en el campo de batalla. En segundo lugar, dice que tenemos armas para luchar esa batalla, porque la batalla es espiritual y entonces las armas tienen que ser también espirituales. En tercer lugar, está diciendo que la mente es el lugar donde se libra la batalla. Y debemos entonces llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios para tener la espada del Espíritu desenvainada permanentemente para luchar y vencer en esta batalla. Y en cuarto lugar, dice que el propósito de esta batalla es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo lo demás, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que
emprendemos, todas las decisiones que tomamos tienen que tener como objetivo llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, lo que tú digas es lo que yo voy a hacer. Y si todos van en otro sentido, no importa. Yo voy a ir en el sentido en que tú me marques. Enséñame, oh Jehová, tu camino y andaré en él, decía el salmista. Esa debe ser nuestra disposición, hermanos, y no olvidarnos, no estamos en un jardín de infantes, estamos en un campo de batalla. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más la pertinencia de tu palabra. Qué maravilloso es, Señor. Abrimos las Escrituras y las Escrituras tienen respuestas para el día de hoy. Tu palabra no es un libro antiguo que pasó de moda, porque tu palabra no es una moda, permanece para siempre. Y tu palabra, Señor, es la única que nos da la posibilidad de poder luchar con armas espirituales para vencer las fortalezas que el enemigo ha levantado. Danos de tu gracia, Padre. Danos de tu fortaleza, de tu sabiduría, del poder de tu espíritu para luchar con las armas correctas y para vencer en el poder tuyo. Es tu Espíritu Santo el que en definitiva nos da la victoria, pero somos nosotros los que hemos de disponernos para no bajar la guardia frente a los ataques, Señor, que se están librando en el día de hoy.